La Iglesia de Cristo, Tabernáculo de Avivamiento, Miel Bolívar, presenta tiempos de refrigerio. Bendiciones, queridos hermanos. En el nombre del Señor, hoy vamos a tratar un tema doctrinal. Vamos a hablar acerca del bautismo. El bautismo quiere decir sumergir. Y la palabra de Dios nos habla del que el bautismo es el paso inmediato a nuestra conversión. Cuando Juan predicaba, él anunciaba y decía: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Él decía: yo bautizo para arrepentimiento de los pecados, pero el que viene tras mí, Él los bautizará en espíritu y fuego. Por eso, mis queridos hermanos, es importante que usted y yo sepamos lo que es el bautismo. El bautismo es algo que nos identifica plenamente con el cuerpo de Cristo, la iglesia. El bautismo nos une a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que yo quiero en esta oportunidad es hablar de que el Señor vino con un propósito: bautizarnos con su Santo Espíritu. Por eso, queridos hermanos, es un tema bastante amplio. Pero yo quiero enfatizar en lo siguiente. Quiero decirle de que mucha gente se pregunta y dice: ¿en qué nombre vamos a bautizar? El Señor dio la gran comisión. Él dijo: vayan, hagan discípulos a todas las naciones. En Mateo capítulo 28, 19 y 20 dice: no, vayan a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso hace pensar y dicen: ¿cómo es eso? ¿En qué nombre bautizamos? En el libro de los Hechos se nos enseña de que los discípulos del Señor bautizaban en el nombre de Jesús. Entonces eso ha creado mucha controversia en la gente y dice: bueno, pues, entonces solamente hay que bautizar en el nombre de Jesús. Pero no nos olvidemos lo siguiente. La palabra de Dios nos dice que Dios es uno solo. Y Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. En otras palabras, es Jehová de los ejércitos, Jesucristo nuestro Señor y el Espíritu Santo de Dios. Los tres, uno solo. No podemos separar, no podemos aislar. Hoy en día se han levantado doctrinas, como el caso de los solo Jesús. Dicen: todo es Jesús, Jesús y Jesús. ¿Y el Padre? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dónde queda? O se ha levantado también como la comunidad del Espíritu, donde dice: el Espíritu nomás, el Espíritu. Por eso ahí está, pues pare de sufrir. Yo quiero decirles, hermanos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. O como el otro extremo: solo Jehová, Jehová nomás, los testigos, ¿no? Por eso nosotros, queridos hermanos, en el nombre del Señor, tenemos que ser bien claros y específicos en lo que dice la palabra del Señor. El bautismo tiene mucha relación con lo que es el bautismo del Espíritu. En el libro de los Hechos encontramos, mire, para aclararles, en el libro de los Hechos encontramos 4 grupos, 4 comunidades. En primer lugar, los judíos, aquel remanente que quedaba, aquel remanente que estaba con el Señor. Por eso en el libro de los Hechos encontramos a los judíos, encontramos a los samaritanos, encontramos a los discípulos de Juan y también encontramos a los gentiles. Vamos a ver, yo quiero enseñarle en esta mañana, quiero decirle cuán importante es que nosotros entendamos estos pasajes. ¿Quiénes eran los judíos primeramente? Los judíos eran aquellas personas
que habían entregado al Señor. Aquellas personas que habían dicho a Pilatos, en fin, a todos los hombres de ese tiempo, decirles de que crucifícale, crucifícale. Si no lo haces, no eres amigo del César. Le decían a Pilatos. Por eso en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, predicando, hablando con denuedo, decía lo siguiente. En el capítulo 2 de Hechos, los versículos 36, adelante dice lo siguiente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu. El don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros niños, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué les hablaba así? Porque los judíos habían cometido la falta de rechazar al Mesías, al enviado de Dios. Era necesario que ellos tuviesen fe, escuchasen la palabra del Señor. Luego fueran bautizados en agua, como muestra de que se estaban uniendo a Cristo. Escúcheme eso. Los judíos tuvieron fe en lo que estaban escuchando la palabra de Dios. Se bautizaron. Los discípulos les impusieron las manos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo de Dios. Así que el judío creyó, fue bautizado en agua, fue impuesto las manos, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, ¿qué pasó con los samaritanos? Los samaritanos en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Vemos rápidamente a ver lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 8. Los versículos 14 al 17 dice lo siguiente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo orado por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Estos hombres samaritanos, había rivalidad con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque se había dividido el reino, ¿verdad? En dos capitales, Jerusalén y Samaria. Por esa razón había esa rivalidad. El reino se había dividido ya desde hace muchos años. Por eso era la rivalidad. La mujer samaritana le decía al Señor, Señor, pero si no nos llevamos bien entre samaritanos y judíos. Por esta razón era necesario crear una hermandad entre judíos y samaritanos. Así que los samaritanos tenían que hacer los mismos pasos. Y los discípulos lo único que les dijeron es a ese Jesús, al Mesías, en el que ustedes tienen que creer y recibir al Señor. Y fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Luego tenemos a los discípulos de Juan. ¿Quiénes eran los discípulos de Juan? Aquellos que Juan había bautizado, aquellos que Juan les había enseñado, les había predicado. Y cuando de pronto los discípulos en Éfeso los encuentran y les dicen, no. Dice en el capítulo 19,
Recibiste el Espíritu Santo, dice el versículo 2. Cuando creíste, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído de lo que es si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron estos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ese era también el orden para ellos, porque los discípulos de Juan eran también judíos, y era necesario que se arrepientan porque habían rechazado al Mesías. Pero algo ocurrió en la casa de Cornelio. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, vemos que Cornelio era un varón piadoso, un varón que no era judío, un varón que era romano, era gentil, pero era un hombre temeroso de Dios. Él hacía las cosas buenas delante del Señor. Recibió revelación de parte de Dios de que debería recibir a Pedro y que Pedro les predicase. Pedro de la misma manera. Cuando Pedro va, les habla del Señor. Les dice que se arrepientan, que ellos escuchen. Pedro les predica la palabra del Señor. Y cuando les predica, dice en el capítulo 10, versículos 45, y los fieles que le habían acompañado a Pedro, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué habían hecho los gentiles? Habían oído la palabra, tuvieron fe, e inmediatamente vino el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué dicen los discípulos? Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, queridos hermanos, son estas 4 comunidades que hay que hablar. Los gentiles tuvieron fe, recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados en agua. El bautismo del Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo, no se va a olvidar. En 1 Corintios capítulo 12, dice que todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. A todos Dios nos dio a beber de un solo Espíritu. A partir de ese momento se abrió las puertas a la iglesia, se abrió la puerta a los gentiles. Para que usted y yo, lo primero que tenemos que hacer es creer en la palabra del Señor, recibir el bautismo del Espíritu Santo y luego bautizarse en agua. Y yo creo firmemente, porque Dios había permitido que sus discípulos bautizasen en su nombre, precisamente para que ellos entendiesen que deberían reconocer quién era el Mesías. Y creo firmemente que la enseñanza que el Señor nos da, el gran mandato, es que nosotros vayamos a todo lugar y bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios, que es uno solo, es también Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. No podemos aislar, no podemos separar. Nosotros creemos, yo creo firmemente en que Dios es uno solo. Es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo. Eso es Dios para mí. Y nosotros
Yo firmemente creo en esa palabra y cuando tengo que bautizar a alguien, lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que esa persona diga, mi Dios es uno solo. No soy de la doctrina de lo solo Jesús. Tampoco hago énfasis solamente en el Espíritu Santo o solamente en el Padre. No. Mi Dios es uno solo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Espero que usted haya comprendido. Usted entienda, si no, escudriñe la palabra. La palabra de Dios es clara, es precisa. No hay equivocación en la palabra de Dios. Dios no se equivoca. Dios nos dice correctamente lo que es y lo que debe ser. En el nombre de Jesucristo, que Dios lo bendiga, que tenga un lindo día. Si tiene alguna pregunta sobre el tema de hoy, puede mandar un mensaje al 725-89-557. Gracias, que Dios los bendiga.